Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios, dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, oh Dios. Gracias te damos por este hermoso tiempo en el cual usted nos ha permitido poder venir a un grupo de tus hijos a esta transmisión para poder aprender más de usted, oh Dios, aprender más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivos nuestros pensamientos e entendimientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea ministrada con total libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, oh Dios, gracias porque usted es nuestro Rey, porque usted es nuestro Señor. Gracias te damos toda la gloria, sea usted, Padre, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Somos peregrinos y extranjeros en la tierra, basados en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y es que a modo de introducción veremos que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Vamos por favor a nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que debemos tener en cuenta que vivimos en tiempos peligrosos donde los hombres exaltan a la carne, la inmoralidad sexual es honrada y el valor de una persona se valoriza por lo que posee. El hombre busca el poder, la fama, el dinero, la recreación y los placeres mundanos. La escala de valores es ignorada y rechazada. Vivimos en una época tan peligrosa e inmoral que están haciendo leyes para que destruyan a la familia, las enseñanzas de las escrituras sagradas, y es que no las toman en cuenta. Los que creen en la Biblia o van a la iglesia se les toma como personas fanáticas, religiosas y acomplejadas. La familia está en peligro, nuestros hijos están en grave peligro, tratando ahora de imponer en las escuelas ideologías del orgullo, contrarias a los principios de Dios. Con mucha razón el profeta Isaías declaró: oscuridad cubren a las naciones. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En el versículo 11, la Escritura dice como a extranjeros y peregrinos, como creyentes colocados en el Señor Jesucristo, debemos abstenernos de los deseos de la carne. La palabra extranjeros, su significado es de una persona que está de paso o está exiliado y que su hogar se encuentra en otro lado. En la tierra, como creyentes en el Señor Jesucristo, no somos residentes permanentes, somos extranjeros, forasteros, somos un exiliado en la tierra. Como creyentes colocados en el Señor Jesucristo, no seguimos las normas, costumbres, tradiciones y leyes de este mundo, pues pertenecemos a Dios, el Señor del universo, creador de los cielos y de la tierra. Las leyes del creyente son los mandamientos, leyes, estatutos y decretos de Dios. Son leyes morales, espirituales de las más altas de todo el universo. Por eso vivimos como extranjeros en la tierra, porque nuestro corazón, nuestra mente están en un hogar mucho más grande y hermoso, donde mora la justicia, la perfección de la vida, el amor, la santidad. La perfección son la regla y la norma que proviene de Dios. Por tanto, esa es la razón de que como creyentes nos abstenemos de los deseos de la carne en nuestro caminar diario. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, y nos dice así la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
El apóstol Pablo declaró que nuestra ciudadanía está en los cielos. Del cielo de donde somos ciudadanos, esperamos también el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Primera de Crónicas capítulo 29 versículos del 14 al 15 nos dice así la palabra del Señor, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. La palabra peregrino es más temporal que extranjero. El peregrino es un viajante o visitante. La idea es de un extranjero que está de paso o de visita para quedarse por un tiempo. Los creyentes estamos de paso por esta tierra en su camino a casa, al cielo, pues este es nuestro hogar celestial. Como creyentes colocados en el Señor Jesucristo, no nos mezclamos con el mundo y sus asuntos privados y costumbres, pues nuestras costumbres y estilo de vida es del cielo. Y vamos por favor a nuestras Biblias a Hebreos capítulo 11 versículos del 9 al 10 y nos dice así la palabra del Señor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en Hebreos capítulo 11 versículos del 13 al 16 nos dice así la palabra del Señor. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Las personas de fe que se mencionan aquí murieron sin haber recibido todo lo que Dios les había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo. En la actualidad, muchos cristianos se sienten frustrados y derrotados porque sus necesidades, deseos y expectativas no son satisfechas de inmediato cuando vienen a los pies de Cristo. Debemos aprender de estos héroes de la fe que vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra y aún así siguieron creyendo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13, versículo 14, en la versión de la Biblia de las Américas, y nos dice así la palabra del Señor, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Ahora en esta segunda parte veremos lo que es abstenerse a los deseos carnales. Y vamos por favor a nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y nos dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las palabras deseos carnales, su significado es los deseos malignos, las pasiones, los impulsos y la lascivia de la carne, la inmoralidad sexual en su nivel más bajo. Esto es tener las pasiones más grandes, es enorme por las cosas de la carne. Cuando deja que las pasiones lo domine y permite que sus ansias por la carne crezca, entonces es allí donde comienzan a hacer y a tener los deseos, sed y ansiedad para saciar sus apetitos carnales. Tengamos presente que la carne es pura pasión, es fuerte y difícil de controlar. La carne tratará de debilitar y destrozar su voluntad. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Qué tipos de deseos hacen referencia a las escrituras sagradas? Según la palabra de Dios, esto va mucho más allá que los pecados sexuales que se mencionan en Gálatas. Veamos el cuadro de la naturaleza humana que se experimentan en su caminar diario y veamos por favor en nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 y nos dice así la palabra del Señor.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como podemos ver, todos estos pecados caracterizan a todo ser humano no redimido por nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, podemos apreciar que el apóstol Pablo nos da una lista la cual no es exhaustiva, pero abarca 3 áreas fundamentales de la vida humana: sexualidad, religión y relaciones humanas. Todo ser humano tiene deseos naturales hacia el mal y no los podemos ignorar. A fin de seguir la guía del Espíritu Santo, debemos enfrentarlos con decisión, crucificando así nuestra carne y nuestras pasiones y deseos. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en Gálatas capítulo 5, versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Asimismo, estos deseos incluyen también pecados obvios tales como la inmoralidad sexual y la hechicería, así como también incluyen pecados menos obvios, tales como la ambición, la envidia, los pleitos, entre otros. Por tanto, el ignorar nuestros pecados o rehusar enfrentarlos revela que no hemos recibido el don del Espíritu Santo que nos guía y transforma nuestras vidas. Las inmoralidades sexuales, que eran condenadas por las Escrituras sagradas, eran prácticas muy comunes. Estaban habituadas en el mundo grecorromano a tal punto que no era considerado como pecado este vicio inmoral. La segunda obra de la carne es inmundicia. Esto es suciedad moral, son pecados groseros, es dar rienda suelta a la inmoralidad sexual silenciosa, a escondida, o pecados ocultos de perversión en su nivel más bajo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 28 nos dice así la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en Mateo capítulo 5 versículos del 27 al 28 nos dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Como podemos ver, la palabra de Dios es muy estricta en cuanto a este tema del adulterio, fornicación, algo que muchos cristianos no tienen en cuenta o lo pasan por alto, pues según las Sagradas Escrituras, el tan solo mirar a una mujer con otras intenciones o desearla para Dios ya cometió adulterio. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 versículo 28, y nos dice así la palabra del Señor: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en Efesios capítulo 4 versículo 19 nos dice así la palabra del Señor: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Asimismo, podemos ver también que los incrédulos tienen insensibilidad moral a medida que continúan llevando su vida de pecado y a su vez alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 32, y nos dice así la palabra del Señor: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia.
Como podemos ver, el apóstol Pablo relaciona la lascivia con la conducta perversa de inmoralidad sexual de alto grado, prácticas desvergonzadas, poderosa por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Así también, como podemos ver, se menciona la idolatría y la hechicería. La idolatría tiene que ver con la adoración a dioses falsos en lugar de hacerlo al único y soberano Dios verdadero. Y vamos por favor a nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 10 versículos del 19 al 20 y nos dice así la palabra del Señor. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En cuanto a los ídolos, no hay un Dios de verdad, pero lo que sí hay es una fuerza satánica espiritual activada por su culto. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículos del 22 al 25, y nos dice así la palabra del Señor. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí podemos ver que el ser humano siempre trata de racionalizar su pecado, demostrando así su total necedad al creer en sus propias filosofías acerca de Dios, el universo y de sí mismo. Asimismo, estas personas tomaron la decisión de rechazar a Dios. Él se lo permitió. Debemos tener muy claro que Dios no interfiere en nuestras decisiones que van en contra de su voluntad. Nos permite declarar nuestra aparente independencia de Él, a pesar de que sabe de que en poco tiempo seremos esclavos de nuestra rebeldía y perderemos la libertad de no pecar. La hechicería, esto tiene que ver con la seducción diabólica. Son personas engañadas con las artes ocultas. Esto es un trabajo de demonios, pues la hechicería tiene que ver con la sustitución del poder divino por otro ser humano bajo la guía de su amo Satanás. En el Antiguo Testamento se le condenaba a muerte. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 22 versículo 18 y nos dice así la palabra del Señor. A la hechicería no dejarás que viva. El pecado de la carne es muy agresiva y perseverante, y el que abre su corazón a ella quedará entrampado. Y vamos por favor a nuestras Biblias al libro de Eclesiastés capítulo 7, versículos del 25 al 26 en la Nueva Versión Internacional, y nos dice así la palabra del Señor. Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez, de la maldad y la locura de la necedad, y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. La única esperanza de escapar a la carne es andar en su caminar diario, en el Espíritu de Dios, en su presencia y poder. Y vamos por favor a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 20, y nos dice así la palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el pecado es mucho más fuerte que nosotros. Es por esa razón que muchas veces nosotros somos incapaces de defendernos de los ataques de los demonios. Esa es la razón por la que nunca deberíamos enfrentarnos al pecado
por nosotros mismos en nuestras fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo venció al pecado y nos ha prometido pelear a nuestro lado. Es por ello que como cristianos debemos y necesitamos buscar a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, y nos dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros somos simples y frágiles seres humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Las poderosas armas de Dios están disponibles para pelear contra las fortalezas de Satanás. Asimismo, como verdaderos cristianos debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segundo, vivir en santidad. Tercero, buscar siempre al Señor. Y cuarto, caminar en su luz. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos siempre en todo momento que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios, que pueda echar raíces, oh Dios. Permítenos anunciar y llevar tu palabra, Dios, hasta lo último de la tierra, Dios. Permítenos vivir en santidad, como lo dice en tu palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias por ser nuestro Rey, por ser nuestro Dios y nuestro Señor. Te amamos, toda la gloria sea usted, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.